Pues vamos a proseguir con esta parte del video tutorial. Vamos a continuar ahora con la otra modalidad para poder crear una base de datos. Nos toca, vamos a utilizar esta herramienta que es el esquemático. Bueno, tenemos la pestaña del query, en este caso la consulta, es donde hacemos todo de forma manual. Nos vamos al home. Aquí abajo hay una parte que dice models. Le damos clic a donde está el signo más, al circulito. Automáticamente aquí nos aparece agregar un diagrama de forma esquemática y nos aparece también la forma que identifica a una base de datos que es un cilindro, son 3 cilindros juntos. Damos doble clic para añadir el nombre que le vamos a dar a nuestra base de datos. En el otro, si se fijan, regresando a la parte principal, en este caso a la nueva conexión donde hacemos todo de forma manual, yo tenía una base de datos llamada circuito. Si yo me vengo a mi esquemático, para que haya una identificación y podamos comparar la relación que tienen o las similitudes, vamos a llamar a esta nueva base de datos circuito espacio esquemático. Dentro de este circuito esquemático va a ser exactamente lo mismo que la otra base de datos, pero su función es la misma. Lo único que difiere es la forma de construcción de la base de datos, de cómo se construye. Aquí doy clic, automáticamente se cambió el nombre. Si se fijan aquí en esta parte donde aparece Psychical Schemes, vamos a añadir la parte que dice Add Diagram. Dos clics, automáticamente nos aparece la tabla donde nosotros, o el esquema donde vamos a ir añadiendo las tablas. Aquí es de forma gráfica. Si se fijan, aquí tiene un chorro de funciones, ¿no? Tenemos varias opciones, pero la que nosotros vamos a hacer énfasis ahorita es en la cuestión de tablas. Añadimos una tabla. A la otra base de datos nosotros teníamos 2 tablas. Añado 2 tablas. La primera tabla la reconocimos por el nombre de proveedores. Regresamos. Una era ingenieros físicos y el otro era tabla de proveedores. No se tienen que repetir las tablas porque si se repiten va a ocurrir un error. Cada tabla va a ser diferente para que no se puedan revolver los valores. A partir de este momento yo voy a hacer una relación entre ambos procesos. A este le voy a poner proveedores 1. Lo pongo en mayúscula también. Y tengo que seleccionar las mismas atributos que le puse a las otras variables que voy a ir asignando aquí. Antes de hacer esto, hago una rebobinación en proveedores que tenía. Tenía un ID de proveedor, un nombre, un domicilio y un teléfono. Estos mismos atributos o variables se las tengo que poner acá en el esquemático. Y además tengo que añadir una primary key. Auto incrementable. Not null y primary key. ID de proveedores 1. Por default me lo generó. Seguimos aquí. Era el domicilio. Domicilio. Teléfono. Not null también. Y el nombre. Bueno, si se fijan, aquí se va añadiendo automáticamente, es autoinsertable. Cuando nosotros escribimos aquí en esta parte, en esta pestaña, todo se va añadiendo por default, sin necesidad de estar oprimiendo la tecla Enter o sin necesidad de estar haciendo clic.
vamos a la siguiente tabla para cambiar sus atributos. Recordamos que esta tabla, en la otra base de datos anteriormente desarrollada, se llamaba como ingenieros físicos. Vamos a hacerlo muy similar. Ingenieros físicos 1. Seleccionamos la primera aquí, auto incrementable, y vamos a ver qué variables teníamos en esta tabla. Nombre, dirección, email. Tenemos que añadirlo aquí también. Nombre. La siguiente damos clic, aparece por default. Domicilio. Siguiente añadimos teléfono. Vamos a cambiar aquí que sea de tipo entero. Y finalmente su email. Ok. Regresamos a la tabla de proveedores 1 para hacer un cambio aquí. Si se fijan, en domicilio, teléfono y nombre puse por default que eran un varchar. El dato es de tipo varchar, pero voy a aquí en teléfono voy a seleccionar un tipo de dato de tipo entero para que se escriba un número únicamente. Bueno, hasta este punto he desarrollado algo muy similar como lo que tengo acá. Es exactamente lo mismo. Aquí lo hago de forma manual o en texto plano. Aquí lo hago de forma gráfica. Pero es bueno, ya tengo aquí estos dos elementos o tablas. Ahora, ¿qué prosigue para que realmente se puedan ver como una base de datos real? Vamos aquí arriba. En Database existe una función Forward Engineer. Damos clic. Aquí todo esto es intuitivo. Nos va a hacer una conversión, ¿sí?, del esquemático a texto plano. Ponemos nuestra contraseña. Exportar MySQL a tablas. Si se fijan, aquí te da una opción de revisar el SQL script, en este caso el código o el script que se va a generar para poderlo utilizar como una base de datos real. Tenemos que checar línea por línea para que todo coincida. Dice, crear un esquema. Si no existe, en este caso, el circuito esquemático que se va a desarrollar. Si se fijan, esto fue lo que yo nombré como base de datos. Después, la tabla 1, proveedores 1, y te dice crear la tabla si no existe. Esto te protege de que puedas hacer una repetición, es decir, para evitar que existan los homólogos, ¿no? Te simplifica mucho el trabajo y puede haber confusiones. Y generamos una segunda tabla que se llama ingenieros físicos. Una vez revisado que todo esté perfectamente bien de acuerdo a los valores que nosotros añadimos, damos continuar. Nos pide nuestra contraseña nuevamente, el servidor. Si se fijan, todo se ejecutó perfectamente bien. Se salvaron los valores. El formato engineer finish successful. Se hizo la conversión a texto esquemático. Regresamos a nuestro esquema anterior. En la base de datos sigo teniendo las mismas 4 bases de datos que tenía automáticamente por default. Refresco. Y si se fijan, aquí me aparece la quinta base de datos que creé en este momento. Abro tablas, tiene las 2 tablas que yo generé acá en el esquemático, ¿sí? Esta es es la segunda forma, vaya, de utilizar todo lo que viene siendo la transformación del esquemático a texto plano de una base de datos. Si yo quiero utilizar
tengo la intención de seguir ingresando o ingresar valores en esta nueva base de datos, lo primero que tengo que hacer es activar la base de datos. Use. Esquemático, vamos a activarlo. Estando activo puedo empezar a trabajar en él. Vamos a comenzar insertando valores a cada una de las tablas. Hay que ver dentro de ellas qué variable le designamos a las tablas. Vamos a ver, dentro de la tabla de ingenieros físicos, esas son las variables que tengo. Vamos con insert hacia ingenieros físicos 1, el primer valor es el ID Inge físico 1. Cerramos. Values. Vamos a poner aquí ahora sí los valores que tenemos acá añadidos. Aquí me faltó añadirle tanto el nombre, domicilio, teléfono. Parece que son 4 valores, ¿no? En este caso 4 variables. Asignamos ahora sí el tipo de dato que le seleccionamos a cada variable de estos. El tipo de dato para ID ingenieros físicos es de tipo entero, ingeniero. El tipo de dato para nombre es varchar. Vamos a ponerle Einstein. El tipo de dato para domicilio es también varchar, Perú. Y finalmente su teléfono va a ser en cuestión entero. Nos falta añadir uno más, un campo que no puse yo tampoco acá arriba, que es el email. Ahí está, parece que todo va a fluir perfectamente. Ahora solo añado un campo de email. @hotmail.es. Cerramos, comillas. Esto es de tipo varchar también. Hay que cerrarlo. Separamos, ahora sí. Estamos utilizando circuito esquemático, añadimos. Vamos a verificar. A proceder a verificar este error, ¿sí? Vamos a revisar el valor. Es muy importante, ¿sí? Verificar por qué se van generando precisamente los errores. Aquí, si se fijan en este punto, yo tengo activo, ¿sí? Ya tengo activo la base de datos, circuito esquemático, ¿sí? En esta parte me estoy yendo a la tabla ingenieros físicos, ingeniero físico 1, pero aquí al parecer no está reconociendo, probablemente no se activó la base de datos. Repitamos el proceso. Cuando vuelve a seguir cuando vuelve a repetirse el proceso de error, se tiene que inspeccionar cada una de las variables que estás asignando para poder identificar qué tipo de error se está cometiendo, porque de lo contrario no nos dejará avanzar. Tenemos que ver
todo lo que se puede generar, ¿no?